Cordial saludo, mi nombre es Valentina Colorado Osa, soy residente de tercer año de pediatría y vamos a hablar del enfoque del lactante y preescolar sibilante. Los objetivos son conocer la definición del lactante sibilante y los factores de riesgo, conocer los fenotipos del lactante sibilante, la evidencia del manejo farmacológico y dar un enfoque del lactante sibilante. Para comenzar, vamos a definir una sibilancia. Una sibilancia es un síntoma secundario a un estrechamiento u obstrucción intraluminal, intrínseca o extrínseca de la vía aérea, que puede ser por secreciones secundarias a neumonías o bronquiectasias, por un edema intersticial por insuficiencia cardíaca, por la presión externa de una malformación vascular o una linfadenopatía torácica o por broncoconstricción intrínseca. Es por esto que su diagnóstico diferencial es amplio y entre las posibilidades diagnósticas están las infecciones respiratorias virales, bacterianas o por tuberculosis, el reflujo gastroesofágico, la aspiración de un cuerpo extraño, las cardiopatías congénitas, fibrosis quística, disinencia ciliar primaria o displasia broncopulmonar y los anillos vasculares y los tumores compresivos, como habíamos mencionado previamente. ¿Por qué hay más sibilancias en los lactantes y preescolares? Estos pacientes tienen presencia de canales de ventilación colaterales deficientes, adicionalmente tienen un incremento en el músculo liso en las vías aéreas, tienen un diafragma horizontal y un músculo poco resistente a la fatiga, tienen un aumento de la resistencia de la vía aérea periférica y una resistencia incrementada en la nariz, lo que los hace más propensos a presentar sibilancias. ¿Y cómo se define un lactante sibilante? La mayor parte de la bibliografía lo define como la presencia de 3 o más episodios en un año. La sibilancia es una condición clínica común durante la primera infancia. Aproximadamente el 50% de los niños en Estados Unidos experimentan al menos un episodio de sibilancias antes de los 6 años. En el Reino Unido es alrededor del 16 al 29%. Esta prevalencia es más alta durante el primer año de vida, reportándose entre el 18 y el 32%, y luego cae alrededor del 10% en el segundo y tercer año. Este síntoma consume altas cantidades de recursos sanitarios y tiene un gran impacto en los niños y en su familia debido a la importante morbilidad asociada con los episodios agudos. Las dos causas más comunes son la bronquiolitis y el asma, pero siempre hay que pensar en los otros diagnósticos diferenciales. Hay múltiples factores para la presencia de sibilancias en lactantes y en preescolares. La complejidad en la interacción entre factores prenatales, genéticos, postnatales, hace que pase de un estado transitorio a persistente. En el caso de los factores prenatales, el tabaquismo materno, las infecciones maternas durante el embarazo y la prematuridad, que hace que haya una alteración en la arquitectura pulmonar, hace que el paciente presente sibilancias recurrentes. Factores genéticos como el antecedente familiar de atopia, el asma materna mal controlada, los polimorfismos de un solo nucleótido, así como factores del hospedero donde la obesidad juega un papel importante. Se ha visto que un aumento rápido de peso desde el nacimiento hasta los 3 meses se asocia con mayor riesgo de sibilancias, de dificultad respiratoria y de aumento de secreciones en los primeros 4 años de vida, así como disminución del volumen expiratorio forzado. Dentro de los factores ambientales, importante es la presencia y la exposición de humo de tabaco, partículas relacionadas con el tráfico de endotoxinas, la asistencia a guarderías, el hacinamiento en el hogar, y se ha visto que tiene más predisposición el ser varón. Dentro del componente ambiental, las infecciones respiratorias por virus, especialmente por virus sincitial respiratorio y rinovirus, se asocian con mayor sibilancias. La edad de la primera sibilancia podría tener un valor pronóstico para determinar el riesgo de asma posterior, porque la infección con rinovirus humano o por virus sincitial respiratorio en el primer año de vida se asocia con un riesgo particularmente alto de asma a los 6 años en uno de los estudios. Pero el rinovirus es el que más se ha asociado a la presencia de sibilancias recurrentes, sobre todo cuando la infección se presenta en los primeros 3 años de vida. Los resultados son controvertidos, ya sea en niños con sibilancias o asma, porque se presupone que tienen una deficiencia inmunológica o una respuesta exagerada a la infección por el rinovirus, esto aumentando los mediadores de remodelación de las vías respiratorias y favoreciendo las secuelas a largo plazo.
La asociación entre bronquiolitis y asma es controvertido. Se ha encontrado que las sibilancias recurrentes puede reducir la función pulmonar y por lo tanto puede aumentar el riesgo de asma en niños pequeños con bronquiolitis, pero la evidencia no es concluyente de si la bronquiolitis es causal o una manifestación temprana de asma. Se han identificado en estos estudios factores de riesgo para que un niño presente asma a futuro con un episodio inicial de bronquiolitis, y entre estos factores de riesgo está ser hombre, tener un antecedente familiar de asma, ser mayor de 5 meses cuando presenta el primer episodio de bronquiolitis, tener más de 2 episodios y la presencia de atopia y alergia. Los niños con sibilancias han demostrado presentar niveles más bajos de vitamina D en comparación con controles en varios estudios, independiente del estado de atopia o no. Se ha encontrado que la vitamina D juega un papel importante en la mejoría de los síntomas de dermatitis atópica, que existe una creciente evidencia de que la ingesta de vitamina D en el embarazo tiene un efecto protector contra las sibilancias y la dermatitis atópica. Estudios en modelos animales y en humanos han demostrado una asociación entre las bajas concentraciones de vitamina D y afecciones del tracto respiratorio. Es así como una disminución de 10 nanogramos por mililitro en la concentración de vitamina D aumenta la posibilidad de sibilancias en un 7.25%. Esta asociación aún no está clara. Se cree que es por la acción de la vitamina D en la regulación del sistema inmunitario y en que el receptor de vitamina D se expresa en varias células, especialmente en macrófagos, monocitos, en células dendríticas y en células natural killer, así como en linfocitos B y en linfocitos T. Y de esta manera, el receptor conduce a un aumento de la actividad inmunomoduladora que mantiene el equilibrio entre la respuesta Th1 y Th2. Así como factores de riesgo, también se han identificado factores protectores, y el principal factor protector identificado para evitar las sibilancias recurrentes es la lactancia materna. En cuanto a los fenotipos sibilantes, varios enfoques han intentado clasificar las sibilancias preescolares de acuerdo con su historia natural. Esta clasificación ayuda a comprender los mecanismos y la historia natural de las sibilancias, pero no ayudan al clínico cuando se enfrentan a un niño con sibilancias recurrentes. La primera clasificación se dio en 1980 por el estudio respiratorio de niños en Tucson. Este clasificó a sus pacientes en 4 fenotipos: en sibilantes tempranos transitorios, que hace referencia a la presencia de sibilancias antes de la edad de 3 años con resolución antes de los 6 años de vida; el sibilante persistente, que presenta síntomas antes de los 3 años y persiste con dichos episodios a los 6 años de vida; el sibilante de inicio tardío, que no presenta sibilancias antes de los 3 años, pero sí los presentaron entre los 3 y los 6 años aquel paciente que no es sibilante; el tabaquismo materno, la disminución de la función pulmonar al nacer, el tabaquismo durante el embarazo, el sexo masculino y la presencia de hermanos mayores con la asistencia a guardería y la ausencia de atopia se asoció a pacientes con el fenotipo de sibilante temprano transitorio. Mientras que el asma materna, el sexo masculino y la presencia de rinitis alérgica durante el primer año de vida se asoció con el fenotipo de sibilante de inicio tardío. El estudio Tucson hizo un seguimiento a más de 30 años a sus pacientes. Luego de que fueron practicadas las pruebas cutáneas de alergia a los 6 años de vida, realizó una nueva clasificación de los fenotipos sibilantes en 3 categorías: sibilancias atópicas, sibilancias persistentes no atópicas y sibilancias transitorias. Las sibilancias atópicas se presentan el 20% en menores de 3 años, suelen persistir pasada la adolescencia y los factores de riesgo son los antecedentes familiares de atopia, los síntomas de atopia como la dermatitis, la eosinofilia en sangre periférica y la sensibilización a alergenos aéreos o alimentarios. En el caso de las sibilancias persistentes no atópicas, se presentan el 20% en menores de 3 años y frecuentemente desaparecen antes de la adolescencia. La atopia no es un factor de riesgo y los factores de riesgo son la bronquiolitis grave, la prematuridad, el tabaquismo materno y la desregulación congénita del tono bronquial. En el caso de las sibilancias transitorias son las más comunes, representan el 60% en menores de 3 años y suelen desaparecer después de esta edad. La atopia no es un factor de riesgo, pero sí presentan una función respiratoria disminuida, infecciones virales, tabaquismo materno, sexo masculino,
suele ser un recién nacido a término con bajo peso al nacer y que no recibió lactancia materna. En esta gráfica se muestran los tres tipos de fenotipos: las sibilancias de inicio temprano y transitorias, que se inician antes de los 3 años y después de los 3 años desaparecen o disminuyen; las sibilancias no atópicas, que suelen iniciar después de los 3 años y desaparecer después de los 6; y las sibilancias asociadas a atopia por presencia de inmunoglobulina E, donde inician antes de los 3 años y persisten después de los 6. Basados en el estudio Tucson, Castro Rodríguez y sus colegas desarrollaron el índice predictivo de asma, utilizando la edad de inicio de los síntomas, la frecuencia de las sibilancias, la historia paterna de asma, la presencia de sibilancias sin resfriados, la dermatitis, la rinitis y la eosinofilia, en un intento de predecir mejor el resultado a los 6 años con un índice predictivo flexible y estricto. Un puntaje IPA estricto tiene la mejor combinación de sensibilidad, que es del 22%, y una especificidad de 97%, con un valor predictivo positivo de 77% y un valor predictivo negativo del 90%. La característica más útil del IPA es su habilidad para estimar la probabilidad de que los preescolares con sibilancias recurrentes presenten síntomas de asma en la edad escolar. Es así como un índice positivo tiene un riesgo de asma del 75% y un índice positivo un 95% de probabilidad de no presentar asma en la edad escolar. Este índice se calcula con la presencia de 3 o más episodios de sibilancias en el año anterior, confirmado por un médico, más un criterio mayor o 2 menores. Dentro de los criterios mayores está la historia parental de madre con asma o padre con asma, la presencia de dermatitis atópica diagnosticada por un médico, la sensibilización a alergenos, y dentro de los criterios menores, la presencia de sensibilización a alergenos o alimentos como leche, huevos, frutos secos o tener un test cutáneo positivo, sibilancias no relacionadas con resfriados y una eosinofilia en sangre mayor al 4%. En el 2008, la Sociedad Respiratoria Europea propuso una clasificación clínica basada en 2 fenotipos: un paciente con sibilancias virales episódicas, en las cuales los episodios eran asociados con virus y no presentaban síntomas intercríticos, y el segundo fenotipo como sibilancia de múltiples desencadenantes, con la presencia de síntomas intercríticos. Esta clasificación ha presentado dificultades porque no permite diferenciar entre sibilancias de diferente gravedad y frecuencia. Hay poca evidencia de que estos 2 fenotipos se relacionen con patrones longitudinales de sibilancia, y no se ha validado objetivamente con pruebas de función pulmonar o marcadores de inflamación de la vía respiratoria. Asimismo, estos 2 patrones de síntomas no parecen ser estables en el tiempo, pues recientemente se ha demostrado que una proporción importante de pacientes, alrededor del 50%, clasificados inicialmente con un fenotipo, han cambiado el otro fenotipo a lo largo de un año de seguimiento. En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento de las sibilancias en los niños en edad preescolar y en lactantes es un reto, porque las sibilancias pueden asociarse con muchas enfermedades y a menos que el trastorno se haya identificado con precisión, su manejo suele ser difícil e impreciso. No se ha identificado ningún tratamiento totalmente efectivo, pero vamos a ver qué evidencia hay del manejo. El primero que vamos a hablar es del tratamiento de las exacerbaciones, que a pesar de su uso generalizado, se ha encontrado una heterogeneidad en la respuesta. Algunos pacientes responden de manera deficiente o no responden, mientras que otros pueden presentar un deterioro clínico. Y esto se puede ver a un broncoespasmo paradójico del agente activo o quizás a una intolerancia del propelente en ciertas formulaciones. Se ha encontrado que la respuesta al salbutamol está asociada al polimorfismo de un solo nucleótido, en donde la presencia del GLY16 se asocia con una pobre respuesta comparado con aquellos que no lo presentan. En cuanto a los corticosteroides orales, se ha estudiado en varios escenarios, tanto como en las puntuaciones para síntomas, en la necesidad de ingreso a la hospitalización, en la duración de la hospitalización y en la readmisión en el siguiente mes después del manejo, y en ninguno de los casos se ha visto que sea beneficioso para evitar o prevenir las sibilancias recurrentes. Por lo tanto, no están indicados en este manejo.
En cuanto a los corticosteroides inhalados, los niños con o sin atopia, con o sin IPA positivo, tienden a reducir el riesgo de exacerbaciones en más del 40% en comparación con el placebo. Se ha visto que reduce la frecuencia de los episodios independientes del fenotipo, como lo hemos mencionado, y no cambia el curso a largo plazo ni la persistencia de la enfermedad. Se ha asociado reducción del 30% en el riesgo de exacerbaciones con el manejo diario con corticosteroides inhalados, así como en el 36% con el uso de corticosteroides de forma intermitente. En cuanto a la terapia con modificadores de leucotrienos, la evidencia es controvertida. Hay estudios que han demostrado una disminución del 30% en la exacerbación durante las primeras 12 semanas en los niños en edad escolar con sibilancias de múltiples desencadenantes y otros estudios en los que no se ha mostrado evidencia que ayude a controlar la enfermedad, sea en su uso continuo o su uso intermitente. Los macrólidos se han convertido en una opción terapéutica para los niños que presentan sibilancias recurrentes y graves, ya sea como una forma de prevención o de tratamiento, y en aquellos pacientes con IPA negativo, pero siempre sopesando riesgo-beneficio de la inducción de microorganismos resistentes y aún la presencia de nueva evidencia que apoye este manejo. Se han planteado múltiples manejos en pacientes sibilantes, en aquellos con múltiples desencadenantes, el uso de corticosteroides inhalados diarios, en aquellos con sibilancias virales episódicas, el uso de corticosteroides inhalados de forma intermitente o antileucotrienos a dosis altas, y siempre hacer un seguimiento de forma responsable y de respuesta al tratamiento 2 a 3 meses después. Pero este manejo ha generado múltiples dificultades. Se cree que todo lo que sibila es asma, que el asma no existe en los niños en edad preescolar, no hay una documentación objetiva en este grupo de edad. Los médicos a menudo depende de la información de los padres de si es o no una sibilancia y no está claro que el paciente vaya a responder a la terapia. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo enfoco al paciente? Primero hay que confirmar que el niño tiene un trastorno de sibilancias. Las sibilancias deben ser confirmadas por el personal de salud y en lo posible pedirle a los padres que realicen un video de lo que refiere como una sibilancia. Se requiere investigaciones de si los episodios son muy frecuentes y lo inusualmente graves como para requerir una admisión en la UCI, identificar el patrón, la severidad de los síntomas y los posibles desencadenantes, así como buscar cualquier característica sugestiva de otro diagnóstico o una condición asociada que nos pueda dificultar el diagnóstico. Nos vamos a basar en la historia clínica, identificando los factores de riesgo, la edad de presentación de los síntomas, el evento iniciador, la frecuencia de factores desencadenantes, los antecedentes personales y prenatales, los síntomas asociados o no a la alimentación, asociados o no a síntomas nasales, al ejercicio, en la noche o a la presencia de estrudor, si hay la presencia o no de un IPA positivo. Hay que tener en cuenta que el 80% de los niños con síntomas de asma comienzan durante la edad preescolar y que debemos investigar a todo niño que presente síntomas desde el nacimiento, que presente una obstrucción anormalmente severa, que su recuperación sea muy compleja o lenta, que tenga múltiples hospitalizaciones en el año, que tenga episodios continuos en ausencia de infección viral y siempre tener presente la ansiedad paterna. No hay un estudio radiológico de laboratorio en que nos vaya a dar un diagnóstico preciso y aquellos que vayamos a solicitar van a ser de acuerdo a los signos y síntomas del paciente. Siempre buscar los signos de alarma y las posibles causas subyacentes. Entonces, en aquellos niños que tienen síntomas persistentes desde el nacimiento, pensar en una tracobroncomialacia o una disinesia ciliar primaria. Si tiene una tos húmeda productiva, pensar en disinesia ciliar primaria, en inmunodeficiencias o en tuberculosis. Si los síntomas son persistentes, él siempre está con síntomas, en traqueomalacia, anillos vasculares, un cuerpo extraño o una enfermedad crónica neonatal. Si tiene falla de Medero asociada a la presencia de fibrosis quística o la presencia de inmunodeficiencias, y si tiene una neumonía recurrente, quizás es una malformación anatómica en un cuerpo extraño, nuevamente en fibrosis quística o en inmunodeficiencias. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Son dos motivos principales para iniciar una terapia. Si los síntomas son muy frecuentes, es decir, casi todos los días de la semana, o si hay episodios agudos, frecuentes y graves.
Se puede iniciar uno de salbutamol, se podría hacer una prueba terapéutica y puede ser beneficioso, pero siempre tener presente que si no hay respuesta a este debe ser suspendido inmediatamente. El tratamiento controlador debe ser dado en aquellos pacientes que presenten exacerbaciones frecuentes o severas, menos de 6 semanas entre una u otra, más de 3 episodios en el último año que duraron más de un día o con un IPA positivo, síntomas persistentes intercríticos con IPA negativo, con episodios frecuentes o agudos severos. En niños que requieran tratamiento sintomático más de 2 veces por semana, debemos considerar el uso de corticosteroides. ¿Qué iniciar? Se debe considerar a dosis bajas o medias el uso de corticosteroides, el uso de antileucotrienos cuando hay un desencadenante viral y síntomas menores de 6 semanas entre uno y otro episodio. Si no hay beneficios después de 2 a 3 meses, se debe suspender los tratamientos y el tratamiento debe reiniciarse si los síntomas son recurrentes. En cuanto al pronóstico, es importante tener en cuenta que el 60% de los niños con sibilancias antes de los 3 años dejan de presentar síntomas a los 6 años, que el 48% de los niños con sibilancias antes de los 6 años pueden tener remisión a los 12 años y que los niños con un ingreso al servicio de urgencias o al menos 4 visitas al médico durante el primer año de vida tienen mayor riesgo de asma persistente a los 12 años. En conclusión, no todo lo que sibila es asma y se debe investigar a aquellos niños en los que no está claro el diagnóstico. Podemos usar el IPA para identificar a aquellos niños pequeños con sibilancias recurrentes que corren el riesgo de desarrollar un asma. Aún no está claro cuál es el tratamiento más adecuado. Los corticosteroides inhalados cada vez ganan más fuerza en el manejo controlador en todos los fenotipos sibilantes de asma. Hay que tener en cuenta que todo manejo tiene que ser individualizado y que el desafío más importante es poder llegar a una medicina estratificada en la que podamos hacer un diagnóstico y un manejo oportuno. Muchas gracias.